Bueno, a ver, yo también, otra vez con permiso de la mesa, como son muchas preguntas, yo las he reformulado, si me lo permiten. Esto se va a convertir ya en una costumbre. Yo creo que buena parte de las preguntas que nos hacéis se podrían concretar o se podrían reunir en una única. Y la pregunta sería, ¿cómo se construye el conocimiento en educación social y qué tipo de conocimiento es? Porque yo creo que eso nos puede orientar bastante a la hora de ver qué se está investigando, cómo se está investigando y hacia dónde se puede ir. Y para encontrar un punto de partida he tomado las 3 P's de los ingleses, de las que os comentaba en el primer bloque, para decir, o porque nos pueden servir como orientación para saber qué tipo de conocimiento es el conocimiento propio de la educación social. Yo creo que es un conocimiento científico y técnico, claramente centrado en todo el ámbito educativo, en el ámbito social, con todas sus múltiples dimensiones, pero es también un conocimiento personal, es un conocimiento experiencial, que está muy relacionado con lo que es la comunicación, con lo que es el contacto, con lo que es el intercambio. Yo creo que tanto la pedagogía social como matriz disciplinar y la educación social como la concreción más práctica y más en la práctica de la primera se construyen y generan un tipo de conocimiento que podríamos llamar como de frontera, un conocimiento híbrido. Híbrido en el sentido de que es al mismo tiempo teórico y práctico. Fijaos que volvemos a cerrar con lo que hemos empezado, ¿no? Con este problema que tenemos para interpretar algo que en realidad solo podemos ver de manera separada, ¿no? Un conocimiento, digo, de frontera, que es un conocimiento híbrido. Yo creo que en general, tanto la pedagogía como la educación viven en esta tensión creativa, ¿no? Si pensamos en lo que es toda la parte, la dimensión más técnica, la dimensión más profesional del conocimiento propio de la educación social, lo hemos de enfocar necesariamente desde el ámbito de la interdisciplinariedad. Desde 2 puntos de vista. Yo creo que la investigación, si quiere ser cercana y apropiada y ajustada a lo social, ha de ser necesariamente interdisciplinar. Y aquí entran los teóricos, los académicos y los prácticos no únicamente de la educación social, sino también del trabajo social, de la psicología, de la sociología. Claro, ya sé que estoy hablando de ciencia ficción, pero eso sería lo ideal, poder utilizar, combinar las diferentes miradas, las miradas más alejadas con las miradas más cercanas para tratar las problemáticas y las realidades sociales. Y también la interdisciplinariedad desde la propia formación del educador social. El educador y la educadora, cuando se enfrenta a una realidad, tiene que tener la mirada psicológica, la sociológica, la política. ¿Por qué? Porque todo eso forma parte de la situación que una persona, un grupo, una comunidad están viviendo en un momento determinado, en el momento que yo estoy trabajando con ellos. Yo creo que allí también es importante y esto se va a plantear y se tiene que plantear obviamente ya desde la formación. Quizá el problema mayor lo tenemos a la hora de la dimensión experiencial, porque, que también, como hemos dicho, forma parte del conocimiento propio de la educación social. Desde mi punto de vista es la más interesante y la más rica, lo digo de una manera clara, pero probablemente es la más complicada a la hora de generar conocimiento. No diré ya que sea generalizable, pero que por lo menos sea acumulable, porque si no acumulamos conocimiento, si no tenemos más conocimiento, difícilmente vamos a poder ampliar nuestra visión del mundo, ¿no? Al final volveré sobre este punto, pero insisto que este es uno de los ámbitos que yo creo que fundamentalmente habría que trabajar. Lo vuelvo a relacionar con lo que decía al principio, la importancia de buenos profesores en la educación social. Claro, esto liga con la experiencia previa que estos profesores van a tener.
Yo lo digo muchas veces en clase, es muy difícil, yo creo que es imposible enseñar a intervenir. A intervenir se aprende, no se puede enseñar. Claro, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Yo puedo explicar desde mi dimensión más personal, incluso desde la privada, en más de un caso, cómo yo he vivido la intervención, cómo yo la he... Yo creo que eso es algo que es muy importante. De una tesis que se ha presentado hace poco en Dinamarca, escribía, la formación no es algo que se le da al educador social. La formación es algo que el educador social toma, coge, que coincide con lo que comentábamos antes. Yo no creo que eso signifique que la teoría no sirva, no creo que haya de interpretarse así, porque yo creo que justamente la teoría lo que te permite es generar atajos hacia los problemas y luego aprovechar mejor las informaciones o lo que genera la práctica. Todo esto para decir que para mí es fundamental que el profesor previamente haya vivido, conozca de primera mano buena parte de las problemáticas que se dan en la realidad social. ¿Cómo voy a hablar de algo de lo que no he sentido? La razón y la emoción de la que hablabas antes. Es muy difícil acompañar al otro en su aprendizaje de cómo intervenir si yo no he tenido experiencia, si yo no puedo explicarlo con pasión, con sentimiento. Yo creo que este es un elemento claro y yo coincido plenamente con mis compañeros en decir, habría que exigir a todos los profesores y profesoras que imparten en educación social algún tipo de experiencia práctica. Han tenido que haber sentido en algún momento qué es lo que ocurre cuando tú te enfrentas a una comunidad que no le interesa lo que tú les dices, a un joven que te dice ya te voy a encontrar en la calle, cuando nos veamos con mi grupito. Situaciones, algunas muy interesantes, otras muy duras, que en un momento u otro de la vida nos vamos a encontrar como profesionales. Por lo tanto, yo creo que ese es un elemento clave, ¿eh? Yo creo que no ser consciente de las características que configuran el conocimiento en educación social ha podido ser la causa, entre muchas otras razones, de la tradicional separación entre el conocimiento académico y la práctica profesional, entre la acción de los profesionales y el discurso de los académicos y, por qué no, también entre la investigación y la práctica. Yo creo que esa es una brecha que hay que romper. Y hay que romperla claramente. La investigación no está solo en la universidad ni está solo en la práctica, lo han dicho mis compañeros, está en los dos lugares. Los académicos, y esa lo ha dicho Jesús y yo estoy plenamente de acuerdo, nuestra historia precisamente no es una historia de comunicación entre la academia y la práctica. Tengo que decir que este no es un problema únicamente de nuestro país. En Europa el problema es exactamente el mismo y también se están interrogando sobre cómo se rompe esta barrera. Los académicos que investigan en la universidad no pueden hacerlo solos porque van a generar un conocimiento totalmente descontextualizado y que no va a resultar útil. Quien está en primera línea es el educador quien siente y quien vive. De la misma manera que es el académico el que tiene la distancia necesaria y tiene la formación en métodos de investigación para poder tratar con esa información. Hay que trabajar conjuntamente y hay que trabajar al mismo nivel, cada uno con aquello que mejor sabe hacer. Cada uno tiene su papel, los dos son necesarios. Yo creo que esto es algo que hay que decir y yo creo, lo de los equipos mixtos que decías, por ejemplo, me parece una idea muy buena y yo creo que esta es la manera de hacer avanzar la educación social como profesión, la educación social como conocimiento científico, la educación social como disciplina. Respecto, y estoy acabando, respecto al tema del educador residente que me ha interesado, no tengo claro que a nivel de la formación esto pueda significar necesariamente una mejora respecto a los practicums que se están haciendo en algunas universidades y en algunas de ellas muy bien. Pero sí que tendría un valor añadido que me parece muy interesante. También lo decía esta mañana en otro contexto y para otro tema la Victoria Camps, que es el tema del prestigio social.
Es decir, si nosotros realmente entráramos en un sistema de estas características a nivel nacional, bueno, yo creo que el prestigio social de la profesión cambiaría sensiblemente. Y desde ese punto de vista me parece una idea muy interesante y una idea a construir y a trabajar. Otro tema que también hemos comentado antes, lo ha dicho Jesús, hay que escribir. Hace años se hablaba de conocimiento tácito y conocimiento explícito. Yo creo que en educación social hay poca investigación y hay poco conocimiento explícito. Quien tiene el conocimiento tácito es ese educador o esa educadora que lleva 5, 10, 15 años trabajando cotidianamente y espabilándose cada día para intentar dar respuestas ajustadas, nuevas, creativas y flexibles. Ese conocimiento hay que socializarlo, no es vuestro, no es nuestro, es de toda la profesión, es de toda la academia, es de toda la educación social. Hay que escribir. Es decir, cada vez que yo tengo que compartir con los demás las experiencias, como decía, y todo lo nuevo que yo estoy aprendiendo. Yo creo que eso va a hacer crecer la profesión y va a hacer crecer la disciplina. Yo creo que es una disciplina y es una profesión muy joven, todos lo sabemos, y estamos en los inicios. Que crezca de una manera que sea útil para la sociedad, que sea útil para todos, no depende de la academia, depende de todos. Y por eso digo, la responsabilidad es de cada educador y cada educadora, igual que de cada académico y cada académica. Y hay que empezar rompiendo y luchando, no únicamente porque nos reciban, sino por, como tú decías bien, salir a la calle y trabajar conjuntamente y encontrarnos donde está la educación social, que al final es en la calle. Muchas gracias. Gracias, Maite. Gracias, Xavier. Gracias, Jesús. Gracias a los tres por vuestras aportaciones, reflexiones y puntos de análisis que, bueno, que nos dejan con un buen sabor de boca en esta primera mesa. Bé, vamos a dar por concluida esta primera mesa. Casi seguro que han quedado muchas cuestiones en el aire y pendientes de seguir profundizando. Los espacios diseñados por la organización del Congreso, talleres, comunicaciones, etcétera, y todos aquellos que nosotros busquemos y posibilitemos son los que más nos van a ayudar a conseguir los objetivos que nos planteemos a nivel personal y a nivel colectivo. Gracias y hasta luego. Una comunicación, un recordatorio. Las visitas programadas, lo que os decía antes Rafael, solamente se realizan esta tarde, lo de mañana se ha anulado, ¿vale? Gracias.